Freiheit gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Muy buenas tardes, bienvenidos a La Brújula, una vez más aquí por la pantalla de Conclusión TV. Nos reencontramos después de un fuerte impas. Quien les habla, Lucas Carena, y a quien presento un gran amigo, queridísimo amigo, Pablo Davoli, que nos va a contar también que estuvo en su ausencia en el exterior algunos días. Dando algunas vueltas. ¿Cómo estás, Pablo? Ante todo, bienvenido también. ¿Cómo estás, Lucas? Bueno, muy contento de que estemos protagonizando este regreso y con muchas ganas de hacer cosas nuevas con La Brújula. Con un pedido de disculpas por nuestra ausencia. Yo te doy la bienvenida como si fueras un invitado. Vos sos cofundador de este espacio que es La Brújula, son nuestros diálogos de siempre. Pero bueno, querrás a lo mejor lo sabe, brevemente, sí, lo sabe, querrás brevemente contar qué es lo que te mantuvo algunos días fuera del país. Estuve unos días en Europa, concretamente en Bélgica y en Holanda, en una serie de reuniones, gracias a Dios, y por intermedio de la Asociación de Amistad Euro-Sudamericana, que es una ONG española que tengo el honor de representar aquí en Argentina, de ser el delegado en Argentina. La sigla es AESA. Tuve ocasión de disertar 2 veces en el Parlamento Europeo, en Bruselas, en la sede de Bruselas. En la primera ocasión sobre la situación política y económica en Argentina. Y la verdad fue una experiencia muy interesante, con más de 40 asistentes, algunos eurodiputados de diversos países, muchos asesores de eurodiputados, y se quedaron, ese primer encuentro habrá durado 2 horas y media, que para la gente del lugar me decían que era algo bastante inusual, eso por lo menos me comentaba gente de la casa. Bien. Que las reuniones tuvieran esa prolongación o esa extensión y lo que noté en todas las reuniones, no solo en esta, es un interés muy profundo en nuestro país, en Hispanoamérica en general y en particular en nuestro país, en las ideas políticas de nuestro país, la situación de nuestro país, las posibilidades de nuestro país. Pero para abreviar, después tuvimos una invitación al Parlamento Flamenco, una visita de cortesía y un almuerzo de trabajo, que también fui con mis amigos de esta ONG española, de la Asociación de Amistad Euro-Sudamericana. Ahí nos recibió el vicepresidente del Parlamento Flamenco, Philippe de Winter, con una senadora belga, Anke van der Mesch, y con Johan Wittig, que es un parlamentario de la OTAN y también diputado belga. Después hice una presentación sobre historia argentina junto con un gran amigo español, licenciado Enrique Rabelio, en un partido político holandés, en la sede de un partido político holandés, Foro para la Democracia, del diputado, que es un hombre joven, que se perfila como un gran dirigente político, Thierry Baudet. Es un hombre de corte nacionalista holandés, me llamó la atención también mucho interés en la historia argentina y en nuestro país. Y finalmente volví a Bruselas y terminé todo este periplo que estoy reseñando con otra conferencia en el Parlamento Europeo, ahora más relajado porque esta última fue en castellano con traducción simultánea. La primera la tuve que dar en inglés. Sobre lo que para mí, y lo hemos hablado 1000 veces, debieran ser los principios de la política exterior argentina. O sea, sobre la base del ser nacional y de la identidad nacional argentina, de nuestra situación geopolítica y nuestra historia, ¿qué principios rectores debiera tener la política exterior argentina? Y siempre de cara desde luego, buscando la paz universal y la amistad de todos los pueblos, pero fundamentalmente de cara al mundo occidental, por así decir, que es al que pertenecemos desde este lugar que es Hispanoamérica y más específicamente Sudamérica, ¿no?
Pero realmente fue muy gratificante y por sobre todas las cosas me llenó de entusiasmo. O sea, volví muy lleno de entusiasmo y también, si bien uno siempre valora a su país, y haríamos mal en no hacerlo, siempre lo valoramos, pero no está de más cuando viene esta inyección extra de que gente de Polonia, de Rumania, de Holanda, Bélgica, franceses, alemanes, etcétera, españoles, ni hablar, italianos, que son los pueblos con los que más relación tenemos, pero también de otras partes de Europa te expresen tanto interés en la Argentina. Esto ciertamente que es estimulante. Y también, Lucas, algo que tiene que ver con la brújula, también advertí la importancia que le dan a programas como, no es que sea específicamente por la brújula, pero a programas de este tipo, ¿no? A todo lo que sea iniciativas a través de redes y de periodismo alternativo y todo lo que incluso se hace aquí en esta casa, en Conclusión TV. Es decir, todo lo que sea iniciativa de comunicación, de información, que no necesariamente pase por los canales mainstream. Así que ese es un poco mi resumen, nada más. No, vos sabés que siempre tuve la sensación de que en Europa hay mucho más conciencia o muchas más expectativas volcadas sobre la Argentina de la que en realidad creemos, ¿no? Es decir, siempre tuve esa sensación de que a veces nosotros subestimamos el interés que por la Argentina y su historia en general, y además se vuelca sobre Argentina como cierta expectativa, ¿no? En el resto del mundo, pero particularmente en los países europeos, siempre están las miradas puestas en la Argentina, no exclusivamente, ¿no? Pero sí que tiene una relevancia para muchos, quienes comulgan con las ideas, ¿no? de un futuro próspero con identidades nacionales, sobre todo, nacionales, ven en la Argentina esto de un faro, una posible luz de guía, ¿no? para encontrar esa identidad. Y esos son mencionaste dos grandes temas que los tienen especialmente, digamos, preocupados y ocupados, ambas cosas. La identidad nacional, la identidad de la comunidad nacional, desde ya la soberanía. Claro. Que no se opone en absoluto al ideal de, como decíamos antes, de pueblos que dialogan, que se llevan bien, que cooperan solidariamente, pero siempre a partir de esa identidad y de la soberanía propia de cada pueblo. Esos son temas que están muy sobre el tapete, me llamó también la atención porque se habla mucho más de esos temas y más abierta y directamente de estos temas que, por lo menos, que a lo que uno está acostumbrado, ¿no? O sea, aquí sí se habla, pero de pronto en el discurso político general no es algo, tiene su presencia, pero allá lo que noté es que está mucho más presente. Pero, Pablo, eso me llamó la atención. En una época es como que el globalismo lo había copado todo, y estos temas no formaban parte ni siquiera del interés, no había posibilidad, el mundo era la aldea global, no había posibilidad de pensar. Todo esto parecía perimido, ¿no? Te decían. Superado, aparte era como hablar del pasado, en todo caso, si es un pasado nostálgico, porque era mejor cuando había identidad nacional. Exactamente. Pero bueno, la realidad viene por sus propios fueros. Bueno, me alegra que la experiencia ha sido fructífera y que hayas podido, siempre que hablas, Pablo, en cualquier conferencia, hablas un poco en representación de la brújula y de este espacio, así que a mí te agradezco. Me siento confiadamente representado en esos muchas foros. Gracias, Lucas. Bueno, vos lo has hecho en Japón, por así supuesto, que yo de esto... Por supuesto. Siempre lo destaco, ¿no? Este programa, ustedes lo saben, se consagra a la Virgen 3 veces admirable, la Virgen de Schoenstatt, que es madre, que es reina, que es educadora. Siempre nos ponemos bajo el manto de protección y amparo de la Virgen para seguir adelante con nuestra empresa, con nuestra campaña, con nuestra misión. Y hoy, para un poco retomar estas conversaciones de café que se han convertido y esto lo digo con total humildad, en un clásico porque una década es una década, ¿no? Nada puede perdurar una década si no tiene alguna pequeña mística, aunque sea reconocida. Totalmente, y no son pocos los seguidores de la brújula, desde aquella larga data, o relativamente larga data, que aparte nos remarcan que estamos más viejos y tienen razón. Pero que se nos notan las canas, en las arrugas. Pero además yo creo que el secreto de eso, Pablo, tiene que ver con que nosotros evidenciamos en nuestras charlas que nuestra amistad trasciende el estudio televisivo. Muchos nos lo han dicho. ¿Cómo se nota que ustedes son amigos de antes de hacer la brújula? O sea, no nos juntamos forzadamente o tomando postura para hablar con gestos forzados de cordialidad, sino que se nota, se exterioriza casi como espontáneamente que nos une una
Bueno, una amistad, bueno, que ya tiene muchísimos años y que, bueno, la mantenemos intacta y cada vez más fortificada. Bien, vos sabés que, Pablo, que yo te propuse hacer algún comentario reflexivo, ¿por qué no también crítico? Algo que yo veo y vengo viendo de un tiempo a esta parte, que tiene que ver, que es, digamos, sobre todo en los medios de comunicación, y un poco estamos aquí en los medios alternativos como para contrarrestar a veces los efectos, las disfunciones, me refiero a esto, a incluso las modas que para mi humilde entender confunden muchas veces al público, de tirarse con eslogans, tirarse por la cabeza con eslogans, espadachines, ¿no? De eslogans. Exactamente. Lo que vivimos es una cruzada entre esloganeros. Y eso lo que ha traído de un tiempo a esta parte, a mi humilde entender, digo, es una mera opinión, es el hecho de que se ha reavivado esta idea de que, digamos, los pensamientos de izquierdas, ahora también llamados progresismo o izquierda indefinida, también llamada nueva izquierda, por tratar de englobar elementos que incluso alcanzan al progresismo, a la cultura woke, una serie de cosas que entran. Y por otro lado, o sea, del otro lado, un liberalismo de corte más bien libertario, que se ha también acuñado el término nuevas derechas, con distintos matices. Con ciertos ingredientes de conservadurismo. Con ciertos ingredientes neocon. Se tiran por la cabeza eslogans entre los cuales está el hecho de atribuirse y de pensarse como antagónicos. Entonces, para la izquierda, es decir, las experiencias más intolerantes del pasado y demás, en realidad fueron el producto de mantener las reglas del capitalismo, pero por la fuerza. Es decir, los fascismos y los nacionalismos de mediados de las experiencias totalitarias de mediados del siglo XX, así lo llaman ellos, han sido como, o sea, si los que están a la derecha reaccionaria, la extrema derecha sería aquello otro, digamos. O sea, no sostenida por la libertad de mercado, sino por la intervención directamente del Estado en pro del sostenimiento de un capitalismo que había entrado en contradicción. Es decir, así interpela la izquierda. Sí, es una interpretación. Es una interpretación. Sí. Por otro lado, las derechas de corte liberal libertarias lo que dicen que en realidad los socialismos, esto es decir, las economías de administración centralizada, independientemente si tuvieron ideológicamente signo marxista, es decir, la internacional proletaria, o si fueron de signo nacionalista, son en el fondo lo mismo. Es decir, valiéndose en aquellos postulados, sobre todo de von Hayek, de esta idea de camino de servidumbre, donde las economías planificadas o de planificación central, inevitablemente, desde un economicismo, inexorablemente llevan a una imposición del socialismo. Sí, todo para ellos, todo es izquierda. Todo lo que no sea orden espontáneo es izquierda. Claro. Así como para los otros, exactamente, todo lo demás es derecha, pero que responde a la mentalidad, digamos, a esa mentalidad de dos polos, ¿no? Bueno, hoy lo que queremos es plantear algunas vertientes de pensamiento, entre las cuales está un autor tradicionalista. En este pequeño librito no es el único autor y no es el único libro donde lo dice Julius Evola, Imperialismo Pagano, donde, hablando del concepto de jerarquía tradicional, va a patear todos los tableros en este sentido y va a decir que el comunismo es la fase final de la desjerarquización que empieza con el capitalismo liberal burgués. Es decir, hay una tercera postura que va ante esto que está hoy muy en ciernes y muy en boga, digo, en las redes sociales también, donde va a demostrar, cruzado, ¿no? Claro, de fuegos cruzados, ¿no? Pero siempre en un mismo arco o dentro de un mismo campo ideológico fundamental, digamos. Tal cual. Digamos, por vía de la modernidad, liberalismo y comunismo en realidad
son como el monstruo bifronte de Jano, es decir, son dos caras de una misma moneda. Son y uno es derivación, creo que Ébola claro. lo plantea así también. Uno en definitiva es una suerte de derivación, querida o no, claro. planificada o no, eso según el actor lo podemos juzgar, pero del otro, ¿no? O sea, uno termina siendo una derivación del otro, objetivamente hablando. Y en este sentido Ébola se suma, digamos, a toda una playa de autores que han tenido la lucidez de advertirlo con claridad, incluso tempranamente, ¿no? Y los canales que generan esa o que permiten esa conducción, en definitiva de derecha a izquierda, o si se quiere de liberalismo a marxismo, simplificando siempre los términos, son múltiples y son muy profundos. Pero son canales que en definitiva forman parte de la base de una ideología, o de una, entre comillas, filosofía fundamental compartida, que es la Ilustración. Ébola focaliza, bueno, ahora te dejo que lo presentes, Ébola focaliza en algunos aspectos de esos vasos conductores y de esos canales que no por ser subterráneos dejan de existir, sino que al revés, existen y han operado muy bien, digamos. Es lo que, sí, para hacer una pequeña introducción a la riqueza infinita que tienen estas 150 páginas, que para decirlo también se trata de un Ébola muy joven, es un libro de 1928, un libro que del mismo título está Ébola luego tentado en el camino del cinabrio, que es su retrato. No es autobiográfico, es autobibliográfico, yo digo, porque él habla de sus influencias intelectuales, no habla de su vida. En el fondo es un retrato de cómo él lleva adelante y conforma su pensamiento. El camino del cinabrio, él hace un raconto de sus fuentes intelectuales, bueno, Nietzsche, Otto Weininger, quienes inspiraron su pensamiento, y en ese libro va a decir que ni siquiera la palabra imperialismo, ni siquiera la palabra pagano son las más adecuadas para retratar lo que él quería expresar. Acá lo que hay es, verdad, hace una especie de autocrítica. De autocrítica, ¿no? Sí. Claro, pero el libro es verdad. Ébola muere en el 74. Sí, ahí correcto. Este libro es del 28. Sí, es con lo cual es un Ébola muy joven. Esto pasa con muchos autores, ¿no? Hay que decirlo. Interesante que lo citaste, me llamó la atención a Otto Weininger. Quienes es un autor muy interesante. Bueno, Nietzsche es ultra conocido y desde luego que es interesantísimo. Weininger era un autor alemán de origen judío que se convierte al cristianismo protestante. Fue un tipo muy polémico en su época, pero bueno, un autor en gran medida olvidado, por eso me llamó la atención que lo hayas mencionado. Es que hay consenso en que es una de las fuentes de inspiración de Sí, tipo que en su momento como generó ruido porque era un tipo de observaciones agudas y muy polémico, entonces por aquellos años habrá llamado la atención Ébola públicamente. Es el típico autor que viene del arte, y aparte de un arte ultramoderno, como el dadaísmo y el impresionismo, sí. De la pintura dadaísta e impresionista, están sus obras incluso publicadas, a ser una suerte de hombre de las letras, es decir, nostálgico, que rescata de Federico Nietzsche su nostálgica visión del mundo indoeuropeo. Pasional, como todo artista, pero del que va a criticar su nihilismo, del que ya hemos hablado en algunos programas acá, ¿no? Nietzsche, hay que aclarar siempre que si bien tiene la profundidad y el vuelo de lo filosófico, pero Nietzsche era un filólogo y un hombre dueño de una pluma exquisita, sí, ¿no? Entonces, en Ébola también está esto, si bien como italiano, no como alemán, en el caso de Nietzsche, es verdad, tiene una pluma Ébola, digamos, también de cierta exquisitez, ¿no? Sí. Sí. Pero es atrapante la forma en que él va hilvanando sus ideas, te van llevando, ¿no? Pero en este libro plantea algo interesante. Básicamente, y te lo hago muy resumido, como una introducción, y se la presento a la gente, es lo que dice que el mundo de la tradición, el mundo tradicional, era naturalmente jerárquico. Es decir, había un verticalismo de la noción de poder, no porque las sociedades tradicionales sean sociedades necesariamente más ignorantes, es decir, que a rigor del garrote se conformaban las castas que para obviamente una persona como Ébola
no tendría ninguna connotación peyorativa, pero no es que las castas gobernantes eran necesariamente brutales y subordinaban a la fuerza a sus súbditos, sino que él considera que las antiguas aristocracias fueron el resultado de hechos primordiales donde el heroísmo, a través de hechos de singularísimas proezas, digamos, en grandes conflagraciones y demás, eran leídas como la voluntad providencial de la divinidad o de los dioses, ¿no? Sí, o algún tipo de manifestación divina, ¿no? Entendida de alguna efectivamente. Entonces, donde se ponían los valores, donde se ponía sobre todo el honor, las virtudes cardinales en juego, y donde había una superioridad de algunos, que no era una superioridad física en términos de violencia física, de violencia material. Dice, no había una superioridad necesariamente de violencia material, sino que había una relación metafísica entre esos hechos históricos que adquirían un gran valor también simbólico para los demás, y la voluntad de los dioses. Esto puede ser Arturo sacando la espada de la piedra, Sigfrido sacando a Nodung del fresno sagrado. Una prueba, ¿no? Una prueba de destreza donde el héroe... Pero de nobleza espiritual. No es la destreza del cowboy meramente técnica, ¿no? No. Desenfundar más rápido. No la habilidad técnica, claro, sino una prueba espiritual, donde el héroe se consagraba como portador de dotes que lo hacían moralmente apto para dirigir y para conducir. Y aparte era el primero que arriesgaba su pellejo, esto digámoslo, ¿no? Entonces, estas castas de los guerreros, con el tiempo, dice, ya en un proceso de degradación para Ébola, se convirtieron estas aristocracias en hierocracias gobernadas por la casta sacerdotal. Esto lo toma mucho de las antiguas castas del hinduismo, viste, sí, que Ébola es un explorador, ¿no? Y para luego, ¿no? En ese proceso de jerarquización, llegar a los sudras, al gobierno de los comerciantes, que sería la burguesía que va a imponer y se va a imponer conforme el mundo moderno se consolida, ¿no? En este proceso de jerarquización, dice, el colectivismo comunista va a ser la etapa final de un proceso ininterrumpido. Incluso él, en este libro, vuelve a esto de las edades, ¿no? De Hesíodo, ¿no? Sí. Edad de oro, ¿no? Edad de plata, edad de bronce y edad de hierro. Hay como una suerte de correspondencia entre una decadencia de esta historia entendida como eones y kairos, ¿no? hasta la unidad temporal que es Mero-Cronos, que ya también lo expresamos en algún que otro programa, y también cómo las distintas formas de gobierno llevaron a este proceso de jerarquización, donde la imposición de la burguesía capitalista liberal va a tener como consecuente, bien digo, inevitable, la constitución de un mundo gobernado por la masa absoluta, que es el comunismo. Incluso aparte, perdón, cita a Lenin, dice, el mismo Lenin tuvo ocasión de decir: el mundo romano germánico constituye el obstáculo más grande para la realización de nuestro ideal proletario. Totalmente. Y ese mundo romano-germánico, ¿no? Muy interesante. Y esto seguramente Ébola, al menos durante gran parte de su vida, hubiera disentido conmigo, o mejor dicho, yo en esto me separo un poco de la interpretación que hace Ébola, por lo menos durante gran parte de su vida. Ese mundo quedó fecundado por el cristianismo. Pero bueno, Ébola tiene otra visión respecto del... Está bien, salvo en el gibelinismo, que él, digamos, hace una suerte de excepción. Pero bueno, no quiero entrar en esa disputa aquí. No, digamos, pero luego va no a abjurar, pero sí a revisar esa posición tan anticristiana, ¿no? Desde luego. Gramsci, en definitiva, ve algo similar, ¿no? Decir, bueno, el principal enemigo de la revolución es el cristianismo, más específicamente el catolicismo y en concreto el sentido de trascendencia, como el principio articulador de toda la vida sociocultural, de toda la existencia terrena de los hombres, digamos, tanto a nivel personal como, digamos, en sociedad,
Y este principio fundante y articulador se traducía, entre otras cosas, en el orden romano. O sea, públicamente, socialmente, políticamente, se traducía en el orden romano, que tiene una nueva expresión revivificada en el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, digo porque hay una coincidencia más allá de matices y de algunas diferencias. Igual el rol del cristianismo en la civilización occidental y las culturas europeas, sabemos que Ébola siempre tuvo una postura muy crítica, diferente de la que modestamente tengo yo, por eso digo, modestamente tiene uno como ciudadano de a pie. Pero bueno, también es cierto que él con los años entiendo que hace una suerte de morigeración. No, él empieza a matizar esa postura. Sí, él considera que en el fondo... Y siempre salvó el gibelinismo, ¿no? Eso también es verdad, sí, que siempre lo... Él en esa crítica tan radical que hace del mundo moderno, ve que la génesis o que la semilla germinal de los antivalores modernos previamente están acompañados de una concepción del mundo cristiana, ¿no? Es decir, de esta cuestión, por ejemplo, digamos, de la fraternidad entre los iguales. Él adjudica, ¿no?, al tema de ver en el cristianismo la idea de como una dimensión que, insisto, sesgada, o sea, una versión del cristianismo que no es la original, ni la legítima, ni la verdadera. Creo que hay algo de eso, claro. Pero en esta idea de que, digamos, bueno, por empezar considera que no son originales del mundo europeo, sino que son como importadas, ¿no? Que es una religión, él va a considerar que una religión como importada, no es original de las culturas es un debate europeas. Interesante. Creo que comparto lo que decís vos. Creo que él parte de una interpretación y de una visión sesgada y en gran medida tergiversada. Seguramente no por él, sino por otros que le han precedido. De hecho, toma mucho de Nietzsche, ¿no? Y sobre todo del libro El Anticristo. Por lo menos uno cuando lee encuentra un parecido entre ambos autores. Claro, en ese claro, es decir, la modernidad que se sirve del diálogo, de la palabra, de la comprensión, de la compasión, ¿no? Que ya Nietzsche va a tener un rol fundamental, ¿no?, para esa depreciación del mundo europeo que él pretendía defender en el Anticristo, contra ese ideal que necesitaba un equilibrio entre lo dionisíaco y lo apolíneo, ¿no?, donde las pasiones humanas no deberían ser reprimidas, donde lo humano no debería ser negado, y culpan al cristianismo en Europa de haber generado una suerte también de moralina de bragueta. Sobre todo le están hablando de esa Europa lo que pasa victoriana, es que ¿no? Esa moralina también es una versión depreciada del propio cristianismo. Eso es lo que estos autores, o sea, por ahí no llegan a ver. No es el cristianismo en su plenitud de expresión. Eso, por eso digo, también es cierto que las ideologías modernas, y esto hombres como Chesterton o como Belloc lo han admitido, no solo lo han admitido, lo han explicado, las ideologías modernas son una suerte de remedo con pretensiones religiosas, aunque muchas veces no declaradas, de verdades cristianas que están como recortadas y descontextualizadas. Lo cual tiene que ver con el origen de la modernidad, que en realidad es el colapso del medioevo. Más allá de eso, yo siempre digo, la modernidad muere por agotamiento de sus propias fuerzas y por seguir su propia lógica, y creo que en esto sí volvemos a las coincidencias con Ébola, en tanto que el medioevo yo creo que colapsa por desvío de su propia fuente, por desvío, por descarrilamiento, o sea, no por seguir su propia lógica, sino por abandono de sus principios. Déjame decir dos o tres cosas para volver un poco sí, después te leo lo que te dice Ébola, ¿no? Decías el tema del individualismo, después podemos hablar derecha, izquierda, liberalismo, marxismo. Vamos a hablar antropológicamente de individualismo, colectivismo. Me permito explicar de dos maneras o señalar dos de los conductos que permiten el paso, a veces inadvertido, de uno a otro. El individualismo necesariamente, en esa suerte de encapsulamiento de la persona que promueve, necesariamente como el hombre es un individuo social, necesariamente lo empobrece. Y al empobrecer al hombre lo vacía. Y al vaciarlo, lo reduce a masa. Y ahí aparece el colectivismo. Con esta aclaración, ya no son las masas las que gobiernan, sino ahí aparece el demagogo. Los griegos siempre lo tuvieron en claro, que es el que controla a las masas, porque la masa como tal es una suerte de nodo de estímulos. Amorfa. Claro, es amorfa, no tiene capacidad para
decidir por sí misma, ¿no? Al menos no libremente. Entonces, ahí hay uno de estos vasos comunicantes. El individualismo que empobrece, paradójicamente, al individuo, y este individuo empobrecido queda reducido a masa y fácilmente queda atrapado en una red, y a veces de muy buen grado, en el regazo de Leviatán, diría Popescu, de muy buen grado queda atrapado en algún régimen colectivista, pero porque él ya se ha colectivizado. Ahí tenemos un paso. El otro paso es el inmanentismo, y disculpen porque en la improvisación necesariamente uno simplifica, pero el inmanentismo y el materialismo práctico de la modernidad, que tiene un claro reflejo en el liberalismo y el capitalismo, lo que va a finalmente llevar en ese subjetivismo a lo que más tarde va a ser el imperio del deseo, nos aleja de la virtud. Y la virtud, ese elemento, es principio estructurante de nuestro propio ser. En el alejamiento de la virtud y abandonando el camino de la virtud, necesariamente también se produce un debilitamiento, no solo de las relaciones y una caotización de la convivencia, una problematización de la convivencia, sino que se genera un debilitamiento y una problematización, una conflictividad, un conflicto, mejor dicho, hacia adentro de nosotros. Eso también, ¿qué hace? Nos va reduciendo a masa, porque necesariamente nos degrada. Finalmente lo que tenemos es una falsa contradicción. O sea, está claro que el camino del individualismo finalmente conduce al colectivismo, y en definitiva, según cuándo te pares en el proceso y según cuál sea tu preferencia, muchas veces intuitiva, te pones de un lado o del otro, pero en realidad, como bien dijiste vos, son dos caras de la misma moneda, y no se explica el uno sin el otro. Eso por un lado. Podríamos hablar también en cuanto al rol de la burguesía. Hay un tema, pero tal vez amerite otro programa, no sé si alguna vez le dedicamos, que es el del resentimiento. Seguramente. Porque amerite otro programa. Pero el tema de las élites que no tienen auténtica legitimidad, que como todo, sobre todo buen hombre de combate, todo buen militar sabe, ante todo es moral. Y es lo que señalabas vos, con una profundidad magistral. La auténtica autoridad es moral, y esa verticalidad solo puede basarse en la calidad y en la estatura moral y espiritual, en la nobleza de espíritu. Pero el problema que se dio en la modernidad, y yo creo que un poco antes también, es que las élites se corrompen. Y como decía Perón, el pescado se pudre por la cabeza. Claro. Corrompía las élites, pareciera, y viene Maquiavelo a decírnoslo, o a sugerirlo, que la autoridad es una mera cuestión de fortuna o de poder, no de divina providencia y nobleza de espíritu. Fortuna como suerte y fortuna como riqueza, o como una forma de poder mundano y material. Y lógicamente ahí lo que se genera es el cuestionamiento de la autoridad, y a una autoridad que en sí es cuestionable. Pero además está el factor resentimiento, que puede tener una causa real o no, pero que en sí no es justificable. Y esto del resentimiento de la burguesía, que después se traslada a otros sectores sociales, por las injusticias de la burguesía, y que lleva a rechazar todo tipo de jerarquía y todo tipo de autoridad, es algo que habían señalado muchos, Nietzsche entre otros, respecto de la burguesía, Max Scheler, y también lo señala Ébola, si no mal recuerdo. Acá lo señalaba Lugones. Claro, es muy interesante lo que planteas. Primero, retomo algunos conceptos y después te leo un pequeño parrafito de lo que Ébola ilustra en este texto. Primero, la idea del boato con poder, o sea, el que no tiene esa nobleza de espíritu para gobernar, pero usurpa, controla el poder, entonces se va a dedicar a acapararlo, a conquistar el poder y a sostenerlo. Esta es la política en términos maquiavélicos. Y el sepulcro blanqueado de Cristo. Donde que hay, exacto. Que Cristo acusa, sepulcros blanqueados. Me parece fantástico que lo hayas mencionado, maquiavélico, porque acá hay un divorcio entre la ética y la política, justamente. O sea, la política es el arte de conquistar y conservar, incluso a cualquier costo, el poder. En segundo término, esta idea del resentimiento, justamente el boato con poder, que no es el legítimo gobernante por vía de la providencia, que además se funda en términos prácticos, ¿no? por su acto heroico, genera que las condiciones por las cuales asumió declaraban y pregonaban una igualdad de principio, una igualdad de condiciones que una vez en el poder se encarga de tratar de dilapidar. Es decir, la burguesía clamaba por ciertas igualdades, cierto aplebeyamiento de los caminos de acceso al poder frente a la nobleza,
y a la aristocracia, que luego anula respecto del proletariado. Es decir, las reglas de juego las acomoda para luego, una vez en el poder, ya sea, ¿no?, estas nuevas reglas burguesas. Y ahí aparece lo que se llama conservador. Una vez que las que mantienen poder, y reproducen el sistema de explotación, que es lo que en el fondo en el marxismo, por caminos totalmente errados, divisa y denuncia. Y estéticamente también, esta es una postilla interesante, de ahí viene el snob. Claro, que sine nobilitate. Claro, que sin nobleza, sin la nobleza, ahora sí en el sentido del boato y de la clase social, no en el sentido moral, espiritual, era el que intentaba, había ganado dinero, el noble sin dinero muchas veces lo invitaba al palacio, a las fiestas de palacio, entonces lo anotaban así. Snob, ese punto claro, no, sine nobilitate. Pero pasa la historia como denotando a un tipo que quiere parecer de un sector social, quiere, digamos, de algún modo se disfraza. Es como de si algo que mañana, no es. Claro, es como si yo mañana vengo disfrazado, no sé, de general. Yo no soy militar. Entonces, es la mona vestida de seda, ¿no? Lo que en otro es el uniforme propio del general y lo expresa como tal, en mí sería un disfraz. Y como tal sería muy burdo y hasta sería una falta de respeto para el auténtico militar. Bueno, esto pasaba... Sí, en eso hubo siempre en la burguesía una suerte de duplicidad, ¿no? Bueno, en esas fiestas, en esas cenas donde ya convivían la aristocracia en decadencia y los burgueses, los nuevos ricos, los modales para comer, los modales para servirse de los cubiertos y todos los protocolos de convivencia hacían que los de las antiguas aristocracias detecten es que siempre las imitaciones son malas. Aquellos que imitaban mal, entonces por lo bajo se decían al oído snob. Bueno, acá en un contexto se daban cuenta por la forma en que sobreactuaban los códigos de los protocolos de la nobleza, ¿no? Pero eso denota también una falta de seguridad o una falta de sentido de la Totalmente. propia dignidad de tu propio sector social, que es lo que Platón, no en un contexto de clases sociales, sino de estamentos en la República, que decía que en la verticalidad de los estamentos de la República, cada estamento tiene su dignidad porque tiene su función útil al bien común indispensable y tiene su virtud. Entonces, dignidad hay para todos y en cada uno se refleja de manera cualitativamente distinta. Fíjate que ahí hay una armonía, una sinfonía social, lo que llega a elucubrar y a proponer Platón, ¿no? Pero bueno, no tiene nada que ver con el contexto real de la modernidad. Por supuesto. ¿No? Hoy se habla mucho de jerarquía, dice Ébola, pero al mismo tiempo se continúa haciendo concesiones a una mentalidad burguesa y antiaristocrática que se encuentra en precisa contradicción con este concepto. Naturalmente, en el primer término nos deberíamos desembarazar de todo residuo del sistema democrático y representativo y de todo aquello que en cualquier manera revele el espíritu socialista y colectivista. Toda relación debería atemperarse, relativizarse y virilizarse a través de una actitud guerrera, de una fidelidad, de una rectitud, acá está la virtud, ¿no? La rectitud, y virilizarse a través de lo que es el servicio. Es decir, el guerrero está al servicio de... Esta Fides, él habla de fidelidad, esta Fides, que ya fue una de las más antiguas divinidades de la Roma pagana, él está un poco rememorando lo que era el Imperio Romano, está reivindicando el Imperio Romano, tiene esa nostalgia casi exagerada, él es nacido en Roma, ¿no? Y de la cual Tito Livio dijo que en el hecho de su posesión se encontraba la diferencia entre los romanos y los bárbaros, es decir, mientras que la civilización y la grandeza de Roma en el imperio hablaba de una totalidad y una plenitud de concepto, en el bárbaro no se luchaba por una causa superior que los trascendía a la tribu bárbara, y eso hablaba de la superioridad del imperio romano. La causa superior era la que hacía que el gobernante sea un buen gobernante y que el que obedeciera al gobernante lo obedeciera de buen grado, porque habla de la libertad del que obedece. Por supuesto, y le por reconoce supuesto. La autoridad. Contra la tiranía barbárica, ¿no? Por supuesto. Que además, de ahí viene el término bárbaro, esto lo apuntamos en nuestros seminarios de doctorado, ¿no? Barbar era una forma de expresar aquel que no hablaba la lengua del latín, digamos, de ahí viene bárbaro, ¿no? Entonces dice, esta Fides, que ya fue una de las más antiguas divinidades de la Roma pagana y de la cual Tito Livio dijo
que en el hecho de su posición se encontraba la diferencia entre los romanos y los bárbaros, aquella fides que se reencuentra en el bhakti hindú. Bhakti es un término del sánscrito que significa fidelidad a la divinidad, a lo divino, es un amor devocional a lo divino, y en la entrega con la cual los guerreros iranios consagraban a sus jefes divinizados no solo sus acciones, sino su mismo pensamiento y su misma voluntad, tal fides se encuentra también cual cimiento espiritual en las diferentes unidades políticas feudales. Acá reivindica la Edad Media. Y en el lazo de estas con el unum ad quod nos est par, es decir, uno que es parte del todo, con el centro suprapolítico y sacro del imperio medieval. Él habla de una continuidad. Y rescata al medioevo que a la cristiandad. Que es de signo cristiano. Bueno, claro, termina eso, reivindicando a Federico Hohenstaufen, ¿no? Sí, por eso también. El ideal gibelino, ¿no? Bueno, estos datos que estás tirando y estas observaciones de ébola, está muy bueno que las señales, porque de algún modo también ponen de manifiesto que él sí tenía una postura, por lo menos en esos años, muy crítica hacia el cristianismo, pero me permito decirlo en italiano, ya que hablamos de ébola y ya que yo soy d'Aboli, ma non troppo. O sea, en algún punto también merece ser matizada porque el propio ébola nos da algunas señales de que nos autorizan a esto, ¿no? Que nos autorizan a interpretarlo así. Sé que me quedé pensando, claro, en un contexto donde se tiende a la masificación, o donde se produce el fenómeno de masificación, la trampa está en que se genera la asfixia de la personalidad individual de cada uno, se genera una suerte de atrofia que nos hace infelices a todos y en algún punto inútiles para el logro del bien común y para la consecución de la felicidad. Pero aparte impide que surjan esos liderazgos, porque esto que vos decías es lo que tanto se vio en nuestra América, que es el liderazgo convalidado por el pueblo de aquel que es admirado por determinadas virtudes que el pueblo admira. Por ejemplo, la gallardía, la voluntad o su honestidad. Como pasaba hasta no hace mucho tiempo, y tal vez siga pasando, sobre todo en contextos más rurales o más de pago chico, con aquella persona que es respetada y cuya voz es escuchada en un barrio, en un pueblo o en un determinado contexto, no porque tenga plata, no porque sea más lindo o más alto, no porque sea más fuerte físicamente hablando, sino porque esa persona exhibe ciertas virtudes que el resto del pueblo valora y en algún punto también admira, ¿no? Y todos de algún modo o las tienen o las quisieran tener. Que cuando uno quiere tener una virtud, yo creo que en el fondo es que la tiene en ciernes, es que la tiene ahí como principio anidante, como semilla que está bregando por crecer. Esto es muy interesante porque anular los liderazgos naturales y usurparlos con los liderazgos de plástico genera este efecto de masificación y es un efecto destructivo de la comunidad. Claro, sí, tiene un efecto disolutorio, ¿no? Totalmente. ¿Sabés de qué me estoy acordando? ¿Te acordás cuando la última vez que nos juntamos a cenar con él, que nos invitó gentilmente, como era él, tan gentil, a su casa, el profesor Luis D'Aloisio? Dios lo tenga en la gloria. Sí. Así es, ya fallecido. Que él nos decía que bueno, yo siempre quedé admirado con la biblioteca que tenía el profesor Luis D'Aloisio, una biblioteca infinita. Sanamente envidiable. Pero no solamente por lo cuantitativo, sino por lo cualitativo de sus contenidos. Y Luis nos decía, estoy trabajando la idea de, él decía, bueno, de una aristocracia popular. Bueno, es que en el fondo era eso. Cuando uno lee a Popescu, ¿no? Y lee en Autopsia de la Democracia, cómo se conformó la auténtica aristocracia, que no es la oligarquía. Claro. La auténtica aristocracia de la polis, cuando era una polis más pequeña y todos se conocían, advierte que en definitiva era una floración natural, una expresión natural histórica de estos principios de los que estamos hablando. Por eso también es tan importante defender la conformación de esos liderazgos, que aparte son liderazgos que coexisten. Muchas veces uno es líder para determinada materia o tema y no para otros asuntos, ¿no? Claro. O sea, en eso hay una suerte de poliarquía y eso también es muy medieval. Una poliarquía de liderazgos, ¿no? Por supuesto. O sea, ébola es consciente que a diferencia del poseedor de la virtud, lo que genera la modernidad es que la estructura política hace que los cargos están ahí y se rota sobre esos cargos con personas que no son aptas para conducir y ni para liderar. Fíjate una pequeña
un pequeño parrafito más, la jerarquía no debe de ninguna manera agotarse en el plano de aquello que hoy es definido como política. Debería más bien la política, cual parte del Estado, es decir, aquella de carácter económico, industrial y administrativo, que establece un equilibrio en sentido material, si la parte material de la administración del poder, debe subordinarse a los valores que establece, digamos, de carácter superior, para servir como medio para tal fin. La política tiene que estar subordinada a esa jerarquización por vía de los valores. La idea de una diferenciación cualitativa reclama que la elaboración de una cantidad de grados suprapolíticos que correspondan efectivamente a las diferentes formas de vida y de intereses, y justamente por esto sean aptos para conferir a los jefes aquella verdadera e indiscutible autoridad que no podría manifestarse con nada que sea condicionado por lo temporal y lo contingente. ¿No habla por ahí, en algún párrafo cercano, no habla de jefes del pueblo? Claro. Jefes, un poco la idea encaja con la idea de Luis, ¿no? Jefes del pueblo, Sí, porque aparte la el pueblo aristocracia es el popular. que te reconoce como el mejor de este nosotros que como comunidad constituimos. Por eso también es una forma de construir desde las bases o desde las entrañas mismas de la propia comunidad, que con el aval de todos da a luz a sus mejores hijos, para la conducción en beneficio de toda la comunidad. Y esa es la auténtica política. Bueno, un poco la idea de, No la política idea de superestructural. comunidad organizada creo que también tenía Claro. un poco este talante. Pablo, lamentablemente estamos Una con cosa el te quiero tiempo decir. agotado, pero para hacer unas conclusiones Sí, finales me no, gustaría... un yo sé que detalle. el tema da para muchísimo más y seguramente nos Este vamos libro, a... Ébola, vos sabías que lo escribe en el 28, se traduce al alemán en el 33 y le cambia algunas cosas en la traducción alemana, pero este libro lo escribe como... Sé que, por ejemplo, Editorial EAS de Manuel Quesada, que es español, pero está... Quiero nombrar, esta es Heracles, Esa la de Marcos Guío. ¿no? porque Que no fue es un libro que se... El introductor de la obra de Ébola en Argentina. También claro, lo sí, reconoce. Guido es un hombre que sí, se ha dedicado... Sí, A difundir, ¿no? La obra. Acá entonces, eso es Editorial Heracles de Argentina. Heracles de Argentina, pero está la editorial española Sé EAS. que publicó este libro y seguramente otros de Editoriales de España, del señor Manuel Quesada, pero que tiene digamos, la posibilidad, creo que, de producir los libros, de editar los libros en distintos países de Hispanoamérica para evitar los costos del traslado desde España, ¿no? Pero bueno, el libro es un libro interesante. Ese libro se escribió, Ébola lo escribe, porque él escribe un artículo primero, y después otro que se llama Imperialismo Pagano, porque él debatía, entre otros, con un tal Gilberto Mártire. Ujú. Los dos en ese momento adherían al fascismo. Estamos hablando fines de la década del 20. Sí, es previo, ¿no?, a los tratados de Letrán. Claro. Y de los estados, la creación Porque de los estados pontificios. Mártir era de los fascistas que eran católicos. ¿no? Claro. Y Ébola, en el fascismo tenías tres sectores en ese momento. Tenías los católicos, que justamente cobran fuerza en los últimos años de la década del 20 por el concordato de Letrán, Ujú. donde Italia zanja un tema con el Vaticano, un problema muy complicado Histórico. desde 1870, claro, que habían invadido Roma, o sea, el Estado pontificio. Entonces, realmente, en un pueblo muy católico aparte. Entonces, realmente fue una cosa importante para la Iglesia y para los italianos eso. Mussolini hace un acercamiento a la Iglesia. Tenías el sector católico, lo que sería un nacionalismo católico, dentro del fascismo que cobra fuerza. Este sector que, digamos, que es un tradicionalismo en ese momento, un tradicionalismo pagano, que buscaba una suerte de revolución tradicional, lo que desde la perspectiva moderna parece un contrasentido, pero desde una perspectiva moderna, no desde otra. Y tenías los sectores más de izquierda, que eran los sectores más laicos y todavía más impregnados del socialismo originario al que había pertenecido Mussolini. Del que venía Mussolini, justamente, era de ese sector. Claro, entonces, todo esto, ese libro es el producto de todo un debate que se da. Es verdad, entre es muy los cierto. tres sectores que habían quedado los tres encuadrados voluntariamente dentro del fascismo. Está muy bueno que lo italiano. pongas en contexto también al libro. Entonces, sí. el libro obedece un contexto muy especial, ¿no? Es un contexto muy especial y con un debate que, bueno, quedó en la historia y en gran medida quedó bajo el polvo de la historia, olvidado. Pero digo también para los que ven siempre todo de una manera simplista, yo soy muy cuidadoso con las esquematizaciones,
sobre todo cuando hablamos de fenómenos políticos, No, ni hablar culturales, porque pero aparte siempre tienen una complejidad grande. Son reduccionismos muy peligrosos, aparte Sí, confunden, sí. como todo confunde más de lo que aclaran muchas veces. Hay que tener cuidado porque aparte fue una especie de guerra de artículos, y se metió el Observatorio Romano. Esto él lo publica el primero y el segundo artículo en un libro que se llama Crítica Fascista. Claro. Pero se mete por el sector católico, más allá del fascismo, el Observatorio Romano. Había católicos fascistas que publicaban en Crítica Fascista y en otra, entonces Civiltà Católica se mete también. O sea, hay un problema con la acción católica, todo un contexto de una enorme complejidad. Pero bueno, eso es una anécdota. No, está claro, es un librito que es muy interesante, obviamente que está todavía, es previo a Rivolta, es decir, hay que entender que recién en 1934 el ébola de la madurez se ve en rebelión contra el mundo moderno, que ahí es donde va a dar los fundamentos de su visión y quizás donde de una manera más completa establece los postulados de una tradición perenne. Acá todavía hay destellos, en el 64 hay retazos. Es una crítica parcial, pero es una crítica del fascismo. Claro, correcto. Sí. Desde siempre, desde esa postura de un tradicionalismo pagano, al principio muy anticristiano y aparentemente con el tiempo... Pero aparte, si uno lee este libro, también los nacionalismos caen en la volteada. Sí, considera que son parte de esa fractura del antiguo la universalidad, la unión de conceptos de lo universal de la tradición, que primero se ve teñida, claro, de los absolutismos monárquicos, que ya tienen mucho de modernidad, ya es decadente. Digamos, hay que entender toda esa crítica que es muy... El ideal de la cristiandad no deja de ser un ideal, entiéndase bien, no de imperialismo, desde ya que no, esa es una versión degenerada, corrupta, desviada, maligna, pero no deja de ser una idea de imperio. Y la hispanidad, políticamente hablando, no deja de ser una cristiandad ampliada allende los mares, y era también la concepción, ante todo espiritual. Nuestro amigo Marcelo Bulio dice, con una fe fundante y un ideal de justicia, de una idea y con una misión hasta te diría mesiánica y con una fuente, hemos hablado del tema, mística muy profunda, pero también es la idea de imperio. Es más, el padre Sáenz, Alfredo Sáenz, plantea en el libro sobre la ideología sobre Fukuyama, Francis Fukuyama. Claro, que la globalización en realidad es un remedio de la idea tradicional de imperio. Por eso tiende al gobierno mundial y aparte, de ahí pensemos que también el anticristo, según las profecías, va a instaurar, al menos durante un corto tiempo, gracias a Dios, un gobierno mundial. Sería el remedio, ¿no? Sería por supuesto, como sí. La versión invertida. Sí, la versión paródica de la... Pero dentro de un auténtico imperio, las naciones tienen su identidad y tienen su espacio geopolítico y su función dentro del concierto imperial, en un imperio bien estructurado. En Ébola eso está muy marcado también. Esa idea. Esperemos haber clarificado en un tema no sé, de una complejidad extrema, y con lo acotado de los tiempos, y pedimos disculpa por eso, esperamos haber ilustrado un poco una perspectiva distinta, insisto, volviendo al principio del programa, de esta idea de las acusaciones cruzadas, porque aparte también es algo de nuestros tiempos y de las redes sociales, donde todo es victimismo y todos son querellados mutuamente, de que en realidad, todo el mundo se maltrata, no quiero, pero todo el mundo se destrata, se maltrata, no hay un diálogo sereno, amical. Pero ese es el microrrelato del tuit, ¿no? Todo También el mundo tiene mucho de exageración, pero por mucha supuesto. gente, ¿no? Por supuesto. Bueno, acá en La Brújula intentamos dialogar lo más amablemente y lo más cordialmente que se pueda. Será hasta la próxima y nos vemos. Nos vemos aquí por Conclusión TV. Gracias. Und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.